fuerte, ya arrancamos heavy, yo creo que Dios nos va a ministrar y obviamente siempre con citas bíblicas, así que ahí donde vos estás, te animamos a que también busques tu Biblia, que agarres lápiz, que indagues, que marques, porque yo creo que te va a edificar muchísimo esto de hablar en lenguas, sabemos que es la llenura del Espíritu Santo y sabemos también cómo diferenciar, ¿no? Cuando una persona habla en lenguas verdaderamente llena del Espíritu o no, qué es mejor hablar en lenguas, profetizar, y no solamente hablar en lenguas, sino que también vamos a tocar el tema de ese vocabulario que a veces nosotros utilizamos, vocabulario religioso, que quizás lo aprendimos de nuestros abuelos, de nuestros padres, y ya nos quedó, a veces no podemos omitir, yo a veces escucho radio y no podés omitir el amén, o no podés omitir el gloria a Dios, aleluya, ya son cosas que vinieron ya, lo hacemos ya claro, lo hacemos ya como una costumbre, que no está mal, pero que a veces impide quizá que la gente que no conoce a Dios o la gente que está fuera de lo que es el conocimiento de la palabra no puede entendernos, porque muchas veces no nos permitimos ser entendibles, y yo creo que el Evangelio es claro. Así que hoy vamos a hablar un poquito sobre el hablar en lenguas, sobre nuestro diálogo. Tremendo inicio, mi amigo. Bueno, sí, perfecto. Sí, eso es lo que estabas hablando vos también, ¿viste? Tenemos que hablar sobre las costumbres que fuimos adquiriendo, ¿no? Así que, bueno, para darle comienzo, quiero darle el concepto sobre el hablar en lenguas, ¿no? Que nosotros, pasa que hay algunas interpretaciones que dicen, hay visiones que piensan de que el hablar en lenguas, el comienzo de hablar en lenguas, es el bautismo del Espíritu Santo. Hay otras personas que no lo entienden de esa forma. Hay otras que dicen que sí, que la llenura del Espíritu, el bautismo del Espíritu, de haber recibido por primera vez el Espíritu Santo, dicen que esa manifestación es el hablar en lenguas. No sé cuál es tu interpretación, Juan, si vos lo considerás de esa forma, hay otras personas que no. Yo, por ejemplo, nunca lo tuve, pero sí he sentido el Espíritu en otras formas, no en hablar en lenguas. ¿Sí? Entonces, yo creo que cuando una persona, es mi interpretación, ¿no? Una persona puede ser llena puede ser bautizada, puede ser llena del Espíritu Santo. Yo de hecho fui lleno del Espíritu Santo en una vigilia, pero en realidad yo ya tenía el Espíritu Santo desde el momento que nací de nuevo. Desde el momento, es mi interpretación. Hay gente que dice, no, vos tenés el Espíritu Santo cuando hablas en lengua. Yo creo que no. Yo creo, porque yo cuando conocí al Señor fue en una etapa de mucho bullying, pleno secundario. Bueno, ustedes conocen mi testimonio, toda la radio conoce mi testimonio, vos también, amigo, conocés mi testimonio. Y tenía 17 años. Sin embargo, el Espíritu Santo, yo sentí la presencia del Espíritu Santo, sentí que el Espíritu Santo entraba dentro mío, entraba en mi interior, y sin embargo yo no hablaba en lenguas. Te voy a nombrar un famosísimo predicador que ahora está en la presencia del Señor, creemos que está en la presencia del Señor, murió de muy anciano, el famosísimo Luis Palau. Luis Palau responde, ¿te acordás? No, sí. Te va a sorprender lo que yo te voy a contar. Luis Palau hacía campañas evangelísticas, hacía cruzadas de miles de personas y muchos corazones tocaron. Y un día él le hizo una entrevista a Dante Gebel, le hizo una entrevista a él, y él le dijo, ¿sabes una cosa, Dante? Yo nunca hablé en lengua, qué bárbaro, quizá el Señor no quiso bautizarme. Y sin embargo, vos lo veías como Dios lo usaba, vos decías, mirá, este no habla en lengua, pero mirá cómo Dios lo usa. Sí, es que es creíble, es que muchos lo tienen conceptuadamente de que si no hablas en lengua, nunca fuiste bautizado en el Espíritu. Y yo creo que eso es una costumbre que se fue adquiriendo a través de, con citas bíblicas, que hoy vamos a fundamentar también, y que con esos fundamentos hay gente que ha llegado a creer o piensan de que si no hablas en lengua, nunca tuviste el Espíritu Santo, y esa es una total mentira. Totalmente. Aparte una persona que recibe a Jesucristo, una persona que reconoce su necesidad de salvación y reconoce al Salvador Jesús, la gracia de Dios en él, en ella, automáticamente el Espíritu Santo comienza a morar, porque la palabra de Dios dice que cuando nacemos de nuevo fuimos sellados. Creo que es
una cita bíblica que dice, Dios nos dio las arras de su Espíritu. Dios nos selló con su Espíritu Santo. A partir del momento cuando nosotros dijimos sí a Jesús, cuando nosotros dijimos yo reconozco mi pecado, reconozco que necesito un Salvador, y ahí dentro ya comenzó a actuar el Espíritu Santo. Que después el Espíritu Santo nos haya llenado, eso es una manifestación del Espíritu de tantas formas, ¿no? Como vos dijiste, Dios te tocó en otras formas. Yo creo que es así. De hecho, 1 Corintios 14, Pablo dice, yo hablo en lenguas más que todos ustedes, pero yo anhelaría que ustedes, en vez de hablar en lenguas, que ustedes profeticen. Imagínate lo que Pablo decía, y que no lo hagan con desorden, que lo hagan en orden, que lo hagan, porque si no, una persona un indocto, como dice la Biblia, o una persona que no conoce a Dios, va a entrar a la iglesia y va a decir, están todos locos, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Y lo dijo Pablo, esta no es que una opinión mía o de mi amigo, lo dijo el apóstol, inspirado por el Espíritu, a través de 1 Corintios 14. Así que cuando tengas un tiempito ahí, desde tu casa, leete todo el capítulo 14 y vas a ver la diferencia entre hablar en lenguas y entre profetizar. Yo creo que yo le doy gracias a Dios porque Dios me dio para la gracia o la bendición de poder hablar en lenguas. Pero si yo tuviera que seleccionar un don o una manifestación, me gustaría más que hablar en lenguas, profetizar. Pero bueno, Dios, la Biblia dice que cuando uno habla en lenguas se edifica a sí mismo. La otra persona no te va a entender lo que vos estás diciendo, solamente tu espíritu y el Espíritu Santo. Pero es muy importante entender la diferencia, ¿no? Vos tenés al Espíritu Santo una vez que reconoces a Jesús. Es nuestra opinión, ¿no? Y que se me puede manifestar en distintas situaciones, no solamente con el don de hablar en lenguas. ¿Sí? Y esos versículos que estabas diciendo también los vamos a desarrollar un poquito con más profundidad ahora, ¿sí? Pero primero entremos en materia y conozcamos un poco el concepto. ¿Sí? La glosalía, porque el hablar en lenguas tiene una terminología que se llama glosalía, ¿sí? Es una palabra que se utiliza para describir este tipo de idioma, ¿sí? Y la glosalía se refiere a un estado espiritual de éxtasis que se expresa, dice, en lenguas desconocidas o consideradas angelicales o espirituales por parte de las personas que hablan o que las oyen, ¿sí? Y este concepto, ¿sí?, se desarrolla y da lugar bíblicamente, tuvo lugar de primera vez en el día de Pentecostés. ¿Te acordás, Juan? En el libro de Hechos, ¿sí? En el libro de Hechos, ¿sí? En el capítulo 2 del libro de los Hechos, dice así la palabra del Señor, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, vamos a leer a partir del versículo 3. ¿Sí? En el capítulo 2, versículo 3, dice: y se aparecieron lenguas repartidas como fuego, sentándose sobre cada una de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, y de todas las naciones bajo el cielo. Versículo 12 dice: y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Más otros, en el versículo 13, más otros burlándose decían: están llenos de mosto. Fíjate cómo en el día de Pentecostés dice que había gente de todas partes, y griegos, otros de otras nacionalidades, y todos hablaban una misma lengua y todos se entendían entre sí. Y esa manifestación de parte del Espíritu Santo, cuando todos empezaron a hablar en lenguas, dijeron: bueno, esto realmente viene de Dios. Esto viene de Dios. Eso fue la manifestación del día de Pentecostés, y en este versículo se basan muchos en que, bueno, sí, es constituido y es considerado uno de los dones del Espíritu. El Espíritu reparte dones a cada uno como Él quiere, dice la palabra del Señor, ¿sí? Por esa razón es que es considerado, y que muchos utilizan esto como para decir: bueno, el que tiene el Espíritu, el que habla en lenguas, entonces se llena del Espíritu Santo, ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Pero muchas veces
hay gente que no ha hablado en lenguas y se siente frustrada porque dice, ¿por qué no me da ese don? ¿Por qué yo no puedo hacerlo? ¿Por qué todos lo hacen? Me encantaría tenerlo. Pero bueno, el apóstol Pablo, cuando hablaba sobre esto, dejaba bien en claro cómo debían ser, ¿no? Decía de que no busquemos los dones, sino que busquemos la revelación de ese don. ¿Mm? Porque ha aparecido bien el Espíritu. Dice que en el libro de Hechos, dice que, bueno... Fíjate, amigo, qué loco esto. Te voy a dar la intro así podés buscar específicamente lo que estabas buscando. Vos fíjate qué loco esto, porque ellos no es que hablaban en lengua. Yo doy gracias a Dios que el Señor me dio el bautismo para hablar lenguas o el don. Ellos no hablaban Rama, Acá y Azoa, ellos hablaban el idioma de las otras personas. O sea, es como si cayera la gloria de Dios y de repente hubiera un estadounidense, un francés, un español, no sé, un chino, y la persona hablaba tomado por el espíritu, quizá o en inglés o en francés o en chino. Eso es re loco, porque era la gente que no era cristiana, o sea, la gente que no conocía a Dios decía, los oímos hablar en nuestra lengua. O sea, entendemos lo que... La propia lengua, entender, claro. Por eso digo, hay veces que uno, cuando recién empezaba en la iglesia, una de las cosas que más me llamó la atención fue eso. Dice la misma palabra, ¿sí? Que cuando, si un inconverso entra dentro de la iglesia y escucha que están hablando en lenguas, dice, bueno, los van a tomar como locos. Realmente yo cuando entré a la iglesia y empecé a escuchar que hablaban en ese tipo de lenguaje, me decían es celestial y para mí parecía demoníaco. Pero no entendía las cosas relacionadas con el espíritu. Entonces... Yo te voy a contar una experiencia que tuve hace muchísimos años. Creo que te la conté y se la cuenta a toda la audiencia que nos está escuchando. Acuérdense, pueden mandarnos sus mensajes, ahí vamos a estar atentos. Inclusive para decirnos, mire hermano, no estoy de acuerdo, nos encanta que también podamos debatir juntos y siempre desde lo sano, ¿no? Siempre desde lo bíblico, desde lo bueno y desde el amor de Dios. Recuerdo una ocasión hace muchísimos años, hay otra manifestación del espíritu, o puede que sí o puede que no, hay opiniones divididas, que es el gozo del espíritu, cuando la gente comienza a reír. Y yo recuerdo que un día fuimos a la iglesia, a la primera iglesia donde yo congregué hace muchísimos años, y lo invité a mi papá para entrar y había algunas manifestaciones que tú tienes que tener el discernimiento necesario para saber si son de Dios o no. Y mi papá se asustó porque había gente que daba vueltas, o había gente que giraba, o gente que reía pero a carcajadas, pero que ya no daban más. Y mi papá decía, ¿dónde me trajiste? Sacame de acá, por favor. Claro. Y yo como primero que uno... Sí, ¿cómo le haces entender? ¿Cómo le haces entender a la persona? ¿Cómo le explicas? Entonces, bueno, a veces uno no sabe si es manipulación emocional o es el Espíritu de Dios que está tocando a las personas. Ahora, basándonos en las Escrituras, nosotros acá en Primera de Corintios, ¿sí? En el capítulo 14, el apóstol Pablo nos hace una recomendación respecto a esto para que no tengamos que creer para que no nos confundamos. ¿Qué pasa? Para que no nos confundamos, ¿sí? En el versículo 4 del capítulo 14 dice así Pablo: el que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera a todos vosotros que habléis en lenguas, por más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación, ¿sí? En el versículo 12 y 13 dice: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lenguas extrañas, pida en oración poder interpretarlas. O sea, mirá, qué importante es que nosotros podamos interpretarlas. Entonces, ¿qué recomendación nos da el apóstol Pablo con referente a esto? Y nos dice que, bueno, que si no hay revelación de parte
si no hay un intérprete o alguien que pueda decir lo que estaban diciendo, la verdad que no sería tan necesario, porque no hay edificación, simplemente edificación propia. ¿Sí? Así que las lenguas, dice, así que las lenguas son por señal, en el versículo 22, perdón, dice, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. ¿Sí? Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces, para edificación del pueblo, la profecía es una señal de que el Espíritu de Dios está hablando. ¿Sí? Pero para los no creyentes, para los incrédulos, lo único que consigue la lengua es tratar, como dijo tu papá, están todos locos. Eso es lo que por eso es vital lo que vos dijiste recién. Que hoy no abunda eso tanto, y oro a Dios para que Dios levante, inclusive yo mismo estoy orando, si bien yo hablo en lenguas, pero estoy orando para que Dios me dé interpretación, que es un don que no abunda. Hoy escuchas hablar a alguien en lengua y no sabes lo que está diciendo, es algo que no, y Pablo fue muy claro y fue muy contundente, dijo, oren al Señor para que haya intérpretes de lengua, o sea, oren al Señor para que la persona que habla en lengua, y me encanta, hay un versículo que vos leíste, no sé qué versículo es, creo que el 12, y me encantó lo que dice que los dones, ojo acá, los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. No es para decir, mirá cómo Dios me usa, mirá qué espiritual que soy. Mirá, me muevo la mano y parezco Goku de... Bueno, porque bajo ese concepto, por esa razón, Juan, bajo ese concepto, es que muchos creen de que cuando escuchan a alguien que está hablando en lengua, dicen, el espíritu, como el hermano estaba prendido fuego por el espíritu, empezó a hablar en lengua, está bautizado. O sea, uno cree que cuanto más habla en lengua, más espiritual es el hermano. Capaz que no, capaz que está haciendo simplemente repetición de Osa barra Bacaba. Y capaz que no lo tiene. Claro. Pero ya se aprendió ese tipo de palabrita de trabalengua y las dice y parece espiritual. Y eso es importantísimo. Eso es importantísimo el discernimiento de Cristo, totalmente. Una vez hablamos acá con Manuel, creo que los primeros apasionados, y hablamos sobre la importancia de el discernir los espíritus si son de Dios, porque muchos han salido por el mundo, eran de nosotros, pero no. Salieron de nosotros, pero nunca no fueron de nosotros, eran de nosotros. Así que, fíjate la recomendación también en el versículo 27, dice, si habla alguno en lenguas extrañas, sea esto por 2, y a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia. ¿Escuchó? 28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Sí? O sea, más claro imposible. Pero bueno. O sea, vos podés hablar en lengua, pero yo muchas veces hablo en lengua, no hablo que todo el mundo me escuche, no. Yo sé que estás ministrando. Y ahí en privado, y es lo mejor, porque estás hablando del espíritu a tu espíritu, pero no. O sea, pero qué fuerte esto que dice, ¿no? Si uno, que sea entre 2 o 3, y si no hay intérprete, de silencio. O sea, estás en la iglesia porque es algo para edificación propia. No que esté uno hablando acá, otro hablando en lengua allá, otro gritando acá, y entonces ahí atrae la confusión, porque cuando el que habla en lengua, muchas veces yo creo, ¿no? Yo no hablo en lenguas, pero a veces escucho que cuando uno empezó a hablar en lenguas, ya el otro está haciendo competencia a ver quién, como que quién habla más, quién está más lleno del espíritu, y empieza uno, empiezan 2, empiezan 3, empiezan 4, y después parece un circo. Entonces, no está bueno eso, dice el apóstol Pablo, dice que no se haga eso, que si no hay intérprete, calle en la iglesia, hable para sí mismo y para Dios. Así que bueno, dejanos tu mensajito ahí en el programa, en el teléfono, dejanos tu mensajito, qué opinás, si es bíblico es. Ahora, la forma en que se puede llegar a hacer, eso es lo que estamos tocando, no decimos que esté mal, simplemente damos nuestra opinión, nuestra interpretación. Dice que si no hay intérprete, no debería practicarse. Sería mejor
para edificación del pueblo cuando haya una interpretación de eso. Dejanos tu mensajito, pero bueno, antes de eso voy a cerrar con este ítem. Vamos a cerrar con otra cita bíblica del apóstol Pablo en el mismo capítulo, pero en el versículo 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Así que, mirá que